Hola, ¿tu hijo o tu hija de 5 o 6 años te ha preguntado, mamá, ¿el pene es para entrar dentro de la vulva? ¿Cómo entra un bebé dentro de la barriga de mamá? ¿O qué es tierra? Trágame. Hoy vamos a dar luz a todas estas preguntas. ¿Qué narices tenemos o podemos responder en esos momentos? Y cómo gestionar estas situaciones. Vamos allá. Bienvenida a tu podcast Vivir Tranquila, donde episodio a episodio vamos a descubrirnos mejor, apreciar la vida tal y como se presenta y amarnos de manera más auténtica. Soy Patricia Sánchez, psicóloga especializada en gestión emocional y llevo desde el 2010 acompañando a mujeres y familias de distintos países a vivir en equilibrio. Mi objetivo es compartir con el mayor número de personas una visión, actitud y experimentación de la vida más plena y armoniosa. ¿Me acompañas? ¡Empezamos! Antes de nada, quiero recomendarte un cuento, libro, es más bien cuento, que te puede ayudar muchísimo a ti como mamá y papá, pero también es para utilizarlo con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestras peques, que se llama ¿De dónde venimos? Es un cuento de no sé qué año, pero es antiguo. Las ilustraciones son como antiguas. No sé si lo habrán actualizado, si hay ediciones nuevas. El que yo tengo es del año de la Catapún, porque es de cuando mi marido era pequeño, pero sé que actualmente todavía se vende y está en las librerías, porque lo recomiendo mucho, porque tiene un lenguaje muy claro y a la vez muy adecuado para los niños, para explicar todos estos temas y facilitarnos la vida a los padres y a las madres. Eso sí, si tienes un poco de tabú con los temas de sexualidad o se te queda aquí un poquito cuando tienes que hablar de estos temas, sobre todo con tus hijos, te recomiendo mucho que te lo leas antes, más que nada para evitar ataquitos o momentos de, por eso, tierra trágame o ponerte colorado o colorada. Así que, bueno, te lo lees tú primero y luego, obviamente, hay que adaptarlo al momento en el que esté tu hijo o tu hija. Es decir, si es muy pequeñito vas a saltarte ciertos puntos y demás. Y es un libro con el que puedes ir creciendo junto con tus hijos. Bueno, bien, vamos a responder la pregunta del millón. ¿Qué edad es la recomendada para hablar con mi hijo o con mi hija sobre sexualidad? A ver, en realidad no hay una edad adecuada o inadecuada para esto. ¿Qué es lo más importante en todos estos temas que nos suponen una dificultad o una resistencia, ¿no?, a los padres y madres responder ciertas preguntas? Lo más importante y lo que siempre te tiene que guiar es: ¿te lo está preguntando tu hijo? ¿Es una inquietud que tiene? Respóndesela, ¿sí? O sea, lo más importante es que cuando un niño o una niña nos viene con una inquietud, necesita una respuesta, o va a elaborar sus propias respuestas que seguramente no van a ser adecuadas, o las va a ir a buscar en otro lugar, compañeros o otros lugares en los que lo más probable es que no vayan a ser adecuadas, o al menos no lleven la línea que tú le quieres dar. Así que no porque tú consideres, porque crees y tienes esa idea de que es pronto o no es el momento o lo que sea, no vayas a atender una inquietud de tu hijo o tu hija. Eso sí, obviamente, siempre lo tenemos que adaptar a su edad, su vocabulario y su capacidad de comprensión. No vamos a dar la misma respuesta a un niño o niña de 4, 5 años, 6, que a un preadolescente 11, 12 o a un adolescente 15, 16, ¿no? Bueno, que en esas edades ya lo deberíamos haber abordado antes, porque es un poco más difícil que nos lo vengan a decir, pero podría pasar que nos lo vinieran a preguntar esto o otros temas, ¿vale? Entonces, es muy importante adaptar nuestra información verídica y real. No nos vamos a inventar que nos trae la cigüeña, que esto ya lo hablaremos más adelante porque son cosas de mayores, que no sé, que te encontré en no sé dónde. No nos vamos a inventar estas cosas. Vamos a decir la verdad, vamos a adaptar la verdad y lo que es a la edad de nuestros hijos,
a el vocabulario que normalmente utilizan y son capaces de entender y de mostrarse una imagen, y también la capacidad de comprensión que tiene nuestro niño o nuestra niña. Si eso lo podemos acompañar de ilustraciones como el libro que he comentado, o de algunas comparaciones que para nuestros hijos, o sea, comparaciones de su día a día, que nuestros hijos puedan entender qué significa, pues lo podemos ayudar, o sea, vamos a poder ayudar a que se pueda crear, sea capaz de crearse una imagen mental de algo que, si son muy pequeñitos, pues todavía su cuerpo no ha experimentado y por lo tanto es muy difícil que pueda encajar, pero tiene esa inquietud y quiere tener una respuesta y quiere entender. Entonces tendremos que equipararlo, compararlo con algo que pueda entender. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos a un niño muy pequeño qué es el placer? Cuando todavía no hemos entrado en la etapa hormonal. Con un adolescente nos va a ser más sencillo explicar esto, pero con un niño es más complicado explicar qué es el placer si nos pregunta ¿y por qué la gente lo hace? Por ejemplo, ¿no? Porque la gente hace el amor, porque la gente tiene relaciones íntimas. Bueno, porque da placer. ¿Cómo explicamos el placer? Bueno, pues vamos a tener que ir a buscar algo que a nuestro hijo o nuestra hija le guste un montón, le ponga muy contento, muy contenta, o le guste mucho, o incluso experimente un placer que obviamente no va a ser sexual, pero un placer físico, ¿vale? Algo que realmente pues le guste mucho. Hay niños que les gusta mucho recibir un masaje, por ejemplo. Hay niños que les gusta mucho el tacto a lo mejor de la tierra de la playa en sus piernas, en su cuerpecito, o que a lo mejor es la sensación que tienen de placer cuando se comen un helado, ¿vale? Esos son metáforas, comparaciones que podemos utilizar con nuestros niños para que puedan acercarse a la idea de qué es el placer, ¿vale? Espero estarme explicando, si no, bueno, me dejas tus preguntitas aquí debajo. Entonces, es muy importante que tú respondas esa inquietud que tiene tu hijo o tu hija y que tú le des herramientas y que tú le des información hasta que se quede satisfecho, satisfecha, tranquila, como que vale, que tiene toda la información que necesitaba, porque si no la va a buscar fuera, que normalmente va a estar desactualizada o magnificada, como es el caso del porno, que por cierto, si quieres que hable de cómo hablar del porno a nuestros hijos, déjamelo en comentarios y sí grabaría un episodio específico para este tema que a muchos padres y muchas madres preocupa y bueno, nos puede sacar un poquito de... nos puede quitar un poquito el sueño, quería decir, ¿vale? Bueno, es bueno y es necesario que creemos un entorno de seguridad en casa para poder hablar de cualquier tema. Tratar la sexualidad con la naturalidad que tiene, ¿sí? Responder todas sus preguntas. Muy bien, Patricia, te estoy escuchando y me parece todo coherente, me parece muy guay, pero claro, no siempre tenemos todas las respuestas. Y a veces nos pueden preguntar algo como que nos nos descoloque. Y te entiendo, porque me ha pasado, obviamente, de estar haciendo la comida. Oye, mamá, ¿y qué es? Pues FTTT, ¿no? Y tú, ostras, ¿cómo le explico ahora que estoy aquí pelando una patata, ¿no? Y ahora cómo le tengo que explicar esto a mi hijo. Bueno, cuando nos hacen una pregunta que no en ese momento nos pilla fuera de juego, de contexto, no tenemos la capacidad de absorber esto, de dar una respuesta que realmente esté en la línea de lo que estoy hablando, o los motivos que sean, siempre, porque yo he dicho, tenemos que dar respuesta, ¿no? Entonces, vale, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, mira, cariño, es muy interesante y me parece súper buena esta pregunta que me estás haciendo. Y ahora mismo no sé cómo responderla, o necesito pensarme qué responder para respondértela bien y como tú te mereces y como realmente necesitas. Así que déjame que me lo voy a pensar y en un rato o en unos días, yo, cuando tenga la respuesta, te lo digo. Así le estás diciendo a tu hijo que le escuchas, es importante lo que te dice, es importante su pregunta y que vas a dedicar un tiempo a elaborar una respuesta que realmente sea buena para él. Y a ti te estás dando el tiempo, para él o para ella, y a ti te estás dando el tiempo de poder pensar, de poder leer algo si necesitas, de poder elaborar en ti, o hablarlo con el papá o la mamá, ¿no? del crío también, y poder elaborar juntos un discurso que nos complazca, que nos parezca que es adecuado.
y con todos los parámetros que he estado explicando aquí hoy, y entonces poderle dar esa respuesta, ¿vale? Cosas que deberíamos evitar de todas, o sea, reacciones más que nada, que deberíamos evitar de todas cuando vamos a abordar este tema con nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, 1, no magnifiques. No te pongas las manos a la cabeza, no pongas, o sea, no es como, no te pongas madre mía, con esta edad y como haces esta pregunta, ¿dónde has sacado eso? Y cómo es que, o sea, no magnifiques, naturalidad. La sexualidad es un aspecto natural de nuestra condición humana y así lo debemos tratar. Es verdad que nos sobrepone mucho cuando viene de niños en primaria, ¿no? Porque es como, todavía no hay deseo sexual, no están todas las hormonas, no sé qué, ¿cómo puede ser que me pregunte? Bueno, puede ser que te lo pregunte porque tiene curiosidad. No es nada feo, no es nada malo, no es nada sucio, es curiosidad. Así que no magnifiques, ¿vale? Keep calm. ¿Qué más? No arremetas contra el niño o niña que le ha dado la información a tu hijo o a tu hija, porque si viene del cole es que fulanito ha explicado que el pene no sé qué, no sé cuánto, o sea, es como, y tú, ¿vale? No arremetas contra ese niño que te ha dicho, porque no sabes dónde lo habrá sacado, no, esas cosas no, tú simplemente escucha y haz preguntas para sacar más información para poder responder a la inquietud de tu hijo o tu hija, no lo que hace o no hace el otro niño o la otra niña o la familia o lo que sea. No te pongas a hablar con los papás y mamás del cole en corrillo o con los en concreto del niño o la niña que ha dado la información, alarmada o culpando o etcétera, etcétera, porque vas a magnificar y vas a crear un problema de donde no lo hay, ¿de acuerdo? Tampoco con la tutora alarmada como si hubiera un problema, porque no hay un problema, hay una inquietud. Estamos hablando en un contexto en que hay curiosidad y hay inquietud por un tema, ¿vale? Ni le metas miedo a tu hijo o tu hija. Eso son cosas que no se hacen, eso son cosas que no se hablan, eso son cosas que no se dicen, eso son cosas que... caca, ¿vale? No, eso no vamos a meterle miedo a nuestro hijo o nuestra hija porque en un futuro no muy lejano vamos a querer que tenga una relación con su cuerpo y con la sexualidad sana. Entonces, no plantemos unas semillas de las que no queremos recoger esos frutos, ¿vale? Ni le cuentes mentiras, porque va a elaborar esa idea que luego seguramente va a compartir con sus compañeros o compañeras y al final va a descubrir que es mentira, va a crecer pensando una cosa que no es real y eso puede crear contradicciones luego con la experiencia que se vaya a encontrar o con el contrarrestar con los demás. Además, no va a poder confiar en ti, en que realmente eres una fuente de información segura y confiable. Y después porque no estás resolviendo lo que realmente tu hijo o tu hija necesita y tampoco estás siendo coherente con el tipo de educación cercana y de confianza que quieres tener con tu hijo o tu hija, ¿verdad? Así que estas cosas no las hagas. Si te viene la tentación, el automatismo de hacerlo, te callas, como digo yo siempre a mis pacientes, te muerdes la lengua por dentro sin hacernos daño, por favor. Te muerdes la lengua por dentro, respiras y te das ese tiempo para pensar y elaborar una respuesta, una reacción, una acción, ¿vale? Naturalidad, verdad adaptada a la edad. Naturalidad y verdad adaptada a la edad. Y si te cuesta mucho hacer esto, porque realmente es como que es un tema que se te hace bola, va a ser necesario que tú misma revises tus propias creencias sobre la sexualidad y el sexo. Vas a tener que revisar cuáles son tus miedos irracionales o magnificados sobre este tema, contigo misma y de ti hacia tus hijos y tus hijas, ¿vale? Y muy probablemente vas a necesitar buscar ayuda profesional, porque este es el inicio. Es decir, nuestros hijos y nuestras hijas nos van a preguntar y nos van a poner en bandeja muchas veces situaciones que nos van a que nos van a sacar, nos van a mover, tambalear de nuestra zona de confort, de nuestra zona habitual, de lo que esperábamos que fuera algo que mi hijo o mi hija me fuera a preguntar en esta edad, o no esperaba que fuera tan pronto que me viniera con un novio o una novia, o que me pidiera salir de fiesta, o que resulta que ha empezado a fumar, o que etcétera, etcétera. Es decir, van a pasar estas cosas
he puesto unos ejemplos, no tiene que pasar esto, pero van a pasar cosas, van a pasar situaciones que nos van a tambalear, que nos van a sacar de lo que esperábamos, de las expectativas que teníamos o de lo que pensábamos que es lo normal o no, ¿vale? Porque por muchos motivos, que no quiero entrar hoy aquí porque nos sería súper largo, ¿no? Pero por muchos motivos. Entonces, o tú eres flexible, sabes calmar tus emociones y mantener una conversación con naturalidad y apertura con tu hijo y tu hija y crear ese espacio en casa, o vas a sufrir un montón y no podrás ayudar a tu hijo o a tu hija, que acabará buscando apoyo o información fuera. Y no es que sea malo que busque apoyo o información fuera, sino es que hay ciertos temas que al menos yo como madre prefiero que primero tengan la información que yo considero que es la más adecuada o que quiero que al menos también le llegue, aunque luego obviamente va a tener otra información, ¿vale? Obviamente va a tener otros inputs, pero quiero que tenga muy claro cuál es la directriz, cuál es la idea, cuál es la opinión, cuál es la postura desde casa y sobre todo fomentar en ellos una actitud crítica y de saber escoger, dirigir y confiar en ellos y en ellas mismas y en saber dónde buscar información, cómo contrastar esa información. Esto pienso que son cosas que son muy buenas, que hay que abordarlas desde que son bien pequeñitos en casa, pero que si me estás escuchando y tienes un hijo adolescente o una hija adolescente, da igual, no es tarde, hazlo también, porque siempre podemos fomentar y siempre es un buen momento para fomentar unas buenas bases comunicativas y de acuerdos en casa, y esto siempre nos va a jugar a favor. Así que no tengas miedo y fíjate, o sea, esto no es para que tengas miedo y de verdad te digo, fuera el miedo existe, pero tenemos que también o apartarlo o caminar con él de lado, ¿no? Y utilízalo como una oportunidad y un momento para ver dónde te están llevando tus acciones. ¿Dónde me lleva ese automatismo, ese miedo o esa magnificación o esa reacción que tengo? ¿Dónde te está llevando? Y por lo tanto tener la oportunidad de recalcular, de reajustar, redirigir tu ruta antes de que te lleve a un destino al cual en realidad no quieres llegar. Estas cosas siempre nos sirven, no para ponernos las manos a la cabeza, sino para darnos la oportunidad de redirigir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y esto es muy importante porque nos ayuda a darnos oportunidades que seguramente de otra manera no nos hubiéramos podido dar, ¿sí? Puedes reservar una cita conmigo para revisar este tema de cómo se lo enfoco a mis hijos o a mis hijas, tengan la edad que tengan, cómo abordo ese tipo de preguntas o incluso si necesitas un abordaje interno tuyo personal para poner en orden todo esto que se te desajusta con estos temas de crianza que, bueno, pues nos pueden resultar un poquito más complicados y así poder acompañar a tu hijo o a tu hija de la manera en la que a ti realmente te gustaría ayudarlos, acompañarlos y ser esa guía confiable, cariñosa y realmente de seguridad para tus hijos y tus hijas. Espero que estas indicaciones te ayuden un montón, que te den un poquito bastante de claridad sobre qué hacer, cómo hacer y por dónde tiro. Y ya sabes, si te ha gustado, comparte, suscríbete si me estás viendo desde YouTube para que YouTube te avise de los próximos episodios. Comparte con personas que tengan niños, niñas, adolescentes igual que tú y que esto les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Como siempre te digo, prioriza tu paz.